Hay frases, hay reflexiones que no solo nos iluminan, además también nos sumergen en la oscuridad. Esto puede parecer paradójico, pero atención, porque estas reflexiones de grandes maestros, filósofos, psicólogos, no nos hunden. Todo lo contrario, lo que nos dan es comprensión. Y en esta sección, en Frases de Gigantes, reunimos palabras que atraviesan los siglos y nos invitan a mirar más allá de la superficie, también allí abajo, en lo más oscuro, para entender. Muchas veces, fijaros, allí es donde encontramos las respuestas más importantes a lo que nos sucede en nuestra vida. Hoy, en este episodio dedicado a la sombra, a la bondad impostada y a la autenticidad, como vais a ver en todo el programa, hemos seleccionado algunas frases que, pues nos despiertan desde ese lugar. También nos hacen entenderlo un poquito mejor, que también viene bien. Porque a veces, para ser mejor, para evolucionar, para crecer, para ser un mejor ser humano, que al final todo va de esto, no necesitamos más luz, sino el valor de mirar nuestra propia oscuridad con una mirada nueva, como han hecho otros antes que nosotros, muchos otros y otras, por suerte. Así que vamos a disfrutar de estas reflexiones y, por supuesto, de una mirada, que en este caso es la mía, la del locutor, la de Tony Ram, que nos puede dar un poquito más de luz a esas zonas más oscuras. La primera reflexión de este Frases de Gigantes es de un gigante. Yo creo que nadie tiene duda de que Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos, además de contemporáneo, uno de los filósofos que en toda la historia ha roto más moldes y ha aportado más a la filosofía, como la conocemos hoy en día, sin duda. Y él nos dice algo y nos deja un mensaje que puede parecer tétrico, pero que nos da mucha luz. Dice Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. ¡Wow! A veces esta frase me suena muy a Stranger Things. Tenemos que tener cuidado de no pasar mucho tiempo en ese lado oscuro porque quizá nos convirtamos en algún Demogorgon. No, vamos a ver. Esta frase, que sí, es verdad, es muy afilada y nos da un aviso muy serio, una advertencia ética y psicológica muy a tener en cuenta. Claro, lo que nos avisa Nietzsche es que cuando nos enfrentamos al mal o a la injusticia, el riesgo no está solo en lo que combatimos, en lo que luchamos, sino en que podemos convertirnos en eso que combatimos al hacerlo. Atención con esto. La sombra, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy en el programa, acecha en nuestras intenciones incluso más nobles, si no permanecemos atentos. La lucha con el mal, como hemos visto en muchas películas, hemos leído en muchos libros, puede degradar la conciencia si no hay un trabajo interior constante de por medio. Esto es muy importante. Nietzsche nos pide vigilar esto precisamente. ¿Y cómo lo vigilamos? ¿Cómo hacemos por vigilarlo? Bueno, él nos habla de la humanidad, del ser humano, que prestemos mucha atención a ese ser humano, también a los momentos más épicos, heroicos de esta lucha. Cuando creemos ser justos, en este caso, podemos estar al borde del abismo. Así que tenemos que prestar mucha atención. A continuación, las siguientes dos reflexiones, esto no es casualidad, porque me apetecía además hacerlo así, son dos reflexiones de la misma autora, una psicóloga, una alquimista y además una persona que fue durante muchos años mano derecha del que también fue uno de los grandes psicólogos, o ha sido uno de los grandes psicólogos de la historia, de toda la historia de la psicología. Él es Carl Gustav Jung. Y por supuesto, los que conocéis su vida ya sabéis de quién estoy hablando, no es otra que Mary Louise von Franz, que fue, como digo, su mano derecha, estuvo siempre a su lado durante muchísimos años, escribió libros que de verdad aportaron tanto como los del maestro y tiene reflexiones realmente lúcidas. De hecho, en algún programa de la Pregunta Infinita, si os apetece, os invito a que lo pongáis en comentarios, si os apetece podemos dedicarlo a esta gran sabia que nos dejó obras también tan lúcidas, como digo, como las del gran maestro Jung. Y he seleccionado dos reflexiones suyas, una un poquito más corta, la segunda, y esta que es un poquito más extensa. Permitidme que sea así, porque si no, todo el contexto lo perdemos. Quería seleccionar una reacción que reporta de Jung y la frase es un párrafo al final, seguro que me lo perdonáis. Esto dice Mary Louise von Franz.
La definición psicológica de la sombra puede variar enormemente y no ser tan sencilla como generalmente asumimos. En la psicología junguiana, generalmente definimos la sombra como la personificación de ciertos aspectos de la personalidad inconsciente que podrían agregarse al complejo del ego, pero que por diversas razones no lo hacen. Por lo tanto, podríamos decir que la sombra es el lado oscuro, el lado no vivido y reprimido del complejo del ego. Pero esto solo es cierto en cierta parte. Jung, que odiaba que sus alumnos fueran demasiado literales y se aferraran a sus conceptos y los convirtieran en un sistema y lo citaran sin saber exactamente lo que decían, una vez en una discusión echó por tierra todo esto y dijo: «Todo esto es una tontería. La sombra es simplemente todo el inconsciente». Dijo que habíamos olvidado cómo se habían descubierto estas cosas y cómo las experimentaba el individuo, y que era necesario pensar siempre en la condición del analizado en ese momento. Este fragmento nos recuerda que la sombra no es una categoría fija ni una etiqueta sencilla. Von Franz y Jung nos empujan a evitar los dogmas, incluso en el análisis psicológico. La sombra no es solo lo reprimido o lo oscuro o lo malo, sino también todo lo que desconocemos de nosotros mismos. También puede ser eso, incluso lo que podría ser valioso para nosotros. Esta perspectiva nos anima a escuchar cada rincón de nosotros mismos, del inconsciente con mucha atención, sin reducirlo a esquemas que nos tranquilicen por el hecho de que grandes sabios, como Jung, por ejemplo, pues nos han dicho que es así. En la mente no podemos delinear cosas exactamente. No existe una línea a la izquierda y a la derecha hay otra. Esto no puede ser en psicología. Siempre es difuso. Las fronteras aquí se difuminan y el paso entre una y otra no está claro. Por lo tanto, no seamos demasiado literales cuando vayamos a adentrarnos en el mundo psicológico o místico. ¿De acuerdo? Dejemos la literalidad para comunicarnos con los demás, para que nos entiendan. Pero el mundo invisible, el mundo interior, no tiene nada de literal, mucho de simbólico, y las fronteras siempre y en todo momento no están claras. Y la siguiente reflexión de la misma autora es la que os he comentado hace un momento, que era un poquito más escueta. Cuando partes de la sombra personal no están suficientemente integradas, la sombra colectiva puede colarse por esta puerta. Y esta reflexión me parece muy, muy interesante. Aquí, Mary Louise revela una dimensión social y peligrosa, por cierto, de lo inconsciente y de lo que también conocemos como inconsciente colectivo. La sombra no integrada en el individuo es como una grieta en la muralla psíquica por donde pueden infiltrarse pues todo tipo de males que recorren el mundo, el fanatismo, la violencia, cualquier ideología de las masas que navegan por el mundo, pues por ahí puede entrar. Lo que no trabajamos en nuestro interior, en el mundo invisible, ese mundo del que tanto hablamos en la pregunta infinita, se amplifica afuera, crece fuera. Y la gente va sumando su energía a estos monstruos que se van creando. Este mecanismo es una simple resonancia de nosotros mismos como sociedad. Von Franz nos alerta de esto. Y además, en un mundo tan interconectado como el que tenemos hoy, yo creo que la autora pues, nos alertaría mucho más de todo esto. La salud de este colectivo en el que vivimos también depende del coraje con que cada ser humano observa su propia sombra, sin delegarla en chivos expiatorios o en excusas. Por esto, por supuesto que es importante pensar en comunidad, eso no lo voy a negar, en construir comunidades en las que personas como nosotros nos veamos apoyados los unos y los otros. Pero sin personas responsables que construyan estas comunidades, los resultantes son comunidades como las que habitamos en estos momentos, drenadoras y conspirativas para dominar al ser humano, para que las personas estén al servicio de estas comunidades gestionadas por élites extractivas. Por lo tanto, lo primero de todo es conseguir que seres humanos despiertos y que hayan trabajado su interior, al menos tanto o como mínimo como lo luchan por cambiar al exterior, estén al mando. Y esto ya es muy difícil, porque como veis, ningún político de nuestros días, y esto es sin género de dudas, cumple con esta premisa. Y para acabar con este frases de gigantes, tenemos a un gran maestro, que para mí, por lo menos, es un gran maestro, y está aquí con nosotros, en esta selección de frases
de este programa. Él es Alejandro Jodorowsky y he traído una reflexión escueta, pero que además viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Es esta. La sombra es aquello que, por no aceptarlo en nosotros, lo proyectamos negativamente sobre los demás. Ya veis que es muy claro y muy conciso. Esta reflexión la he recogido, no sé si seguís sus redes sociales, cosa que recomiendo, por cierto, porque aporta mucho valor. Alejandro, ya muy mayor, pero sigue aportando mucho valor a todo el mundo y cada domingo se dedica a tener un momento de descanso con su comunidad, entre los que me encuentro, por supuesto, y lanza de verdad unas reflexiones, pues suelen ser 7, 8, 9 reflexiones los domingos, que son oro, puro oro. Así que os recomiendo que sigáis en algún lado, Twitter, supongo que también, Facebook, Instagram. Allí Alejandro Jodorowsky tiene su momento de domingo en el que, bueno, pues lanza ideas como estas, tan nutritivas, la verdad. Jodorowsky aquí expresa con claridad el mecanismo básico de la proyección. Ya lo hemos explicado también muchas veces en la pregunta infinita. Lo que no reconocemos en nosotros, lo convertimos en enemigo fuera de nosotros. Y así condenamos al otro por llevar puesto el disfraz que le hemos puesto nosotros mismos, en realidad. La sombra proyectada alimenta todo tipo de juicios, odios, desconfianzas, en definitiva, todas aquellas cosas que tú tienes que trabajar en ti. El trabajo espiritual, psicológico, consiste en replegar esa proyección y comprender lo rechazado, para no justificarlo, sino para integrarlo, porque solo quien se ha reconciliado con su sombra puede mirar a los demás con amor, con compasión y seguir su camino, con verdad y paz, más allá de lo que hagan los otros. Este tipo de visión de la vida, por supuesto, tiene sus detractores. Los haters de esta forma de percepción alegan que son víctimas de un sistema pervertido, de personas malas, del infortunio o de la providencia, da igual, de lo que sea. Y en ese dolor se olvidan de lo más importante. ¿Qué tienen ellos que aprender de lo sucedido para seguir caminando sin que aquello que sucedió se vuelva a repetir? Por lo que se ven abocados a la repetición sin remedio, con diferentes disfraces, eso sí. Si no han aprendido mucho, repetirán con el mismo. Pero suelen cambiar el disfraz. Los mismos sucesos, siempre, sin saber que en realidad se llevan con ellos los hilos que harán que el drama y sufrimiento vivido se vuelvan a repetir. Lamentablemente, sí, en el mundo hay mala gente, eso lo sabemos, y nuestras comunidades no están hechas para apoyarnos, también lo sabemos, esto es cierto, pero cuando nos enganchamos en un recoveco de este entramado, tenemos que ser capaces de superar el juicio y de observar el motivo por el que nos hemos quedado enganchados en ese preciso lugar y no en otro. Si no lo hacemos así, estamos condenados a repetir el estado de víctima y, en el peor de los casos, a victimizarnos por el resto de nuestros días, estancándonos en una de las energías más densas y bajas en las que puede habitar cualquier ser humano.